Buenas tardes, jóvenes. Esta es la clase sobre la guía número 18, donde pasaré explicando de qué trata nuestra guía. Bueno, aquí seguiremos con las protecciones de motores como las que estuvimos viendo en la guía anterior y en la clase anterior. Bueno, en la clase anterior, más que todo, estábamos viendo el test que había que responder en la sala de Classroom. ¿Ya? Dice, lea toda la guía, responda preguntas y envíe al correo del docente. ¿Ya? En esta guía estudiaremos las protecciones del circuito de control y fuerza. El objetivo es comprender las conexiones de protecciones al utilizarlas en los circuitos de control de motores trifásicos en el taller de electricidad. Protección contra los cortocircuitos. Estudiaremos la siguiente conexión y sus protecciones para un motor eléctrico en la siguiente imagen. Vemos aquí un circuito, ¿ya?, donde tenemos el arranque de un motor. Ya tenemos un transformador, una protección para nuestros circuitos de control y nuestros circuitos de potencia o fuerza, como conocemos. ¿Ya? Las dos protecciones que tenemos acá, tenemos primero un termomagnético, ¿cierto? O vulgarmente como este que le llamamos también automático. Tenemos el contactor, ya, que este es como una llave de paso para la potencia del motor, ya. Y tenemos acá abajo también un relé térmico que me protege el motor. Y la última protección que encontramos es este fusible que está acá. En caso de que exista una sobrecorriente, este fusible se quemará automáticamente, dejando de pasar una fase a nuestro circuito. Y los dos pulsadores. Continuamos. En la imagen superior, mirándola de la parte superior izquierda, encontramos la primera protección, donde entra una conexión de fase y otra de neutro, la cual protege la conexión de potencia de nuestro circuito, que sería esta, ¿ya? Esta protección nos protege protegernos en caso de un cortocircuito. ¿Qué es un cortocircuito? Recordemos que si se juntase una fase con la otra o una fase con neutro, me va a causar un cortocircuito, ¿ya? Definición de cortocircuito es el contacto directo de dos puntos de potencia eléctrica distintas. Nada más que eso. La segunda protección que podemos encontrar era el fusible, ya que este se quema, nos protege de la fase que va desde el transformador hasta la fase de que existe algún aumento de corriente, que sería de aquí. Si aumentase por X motivo la corriente, este fusible no va a soportar, porque uno lo instala ahí graduándolo de acuerdo a la potencia normal de trabajo. Si en algún momento la potencia de corriente aumenta, este se va a quemar porque no va a soportar el paso de esta carga y va a evitar de que dañe mi circuito. ¿Ya? Esa es la función de ese fusible. ¿Ya? Son los encargados de interrumpir el circuito al fundirse, por lo que deben ser sustituidos. Pero antes de esto hay que ver por qué se produjo. Si se vuelve a quemar es que ya tenemos un problema netamente en ese transformador. Y por último tenemos los relés térmicos que protegen el circuito contra la sobrecarga de la corriente, la que provoca un calentamiento en el motor eléctrico. Esta actúa cuando el motor está trabajando y trabaja en condiciones incorrectas o el mal funcionamiento producido por varios factores diferentes, tales como un motor sobrecargado, poca ventilación, motor desgastado y nada de mantenimiento, entre otros. Actúa esta protección en cualquiera de estos casos al producir sobreconsumo de corriente, produciendo excesiva temperatura en los conductores. Este se activa y corta el paso de la corriente. Este sería nuestro relé térmico. Los relés térmicos protegen el circuito contra la sobrecarga de la corriente, la que provoca un calentamiento en el motor eléctrico. ¿Qué puede ser? Imagínense un motor trabajando con una polea, ¿ya? Y por X motivo esta polea se traba. El motor va a tratar de hacerla mover como sea, y para esto va a necesitar más fuerza y que va a pedir más corriente, y esto hace que haya una sobrecarga. Y me lo va a detectar el relé térmico y me va a proteger mi motor. En la actividad de la guía
tenemos estas preguntas. La primera, que es ¿qué se entiende sobre carga del motor eléctrico? ¿Qué condiciones en un circuito podrían provocar un cortocircuito? ¿Por qué es importante que un motor tenga buena mantención? ¿Qué sucede con un fusible ante la subida de la corriente? Esas son las 4 preguntas de la guía. Vamos a ver lo siguiente. Tengo un circuito de arranque motor básico, donde tengo mis protecciones, mi fusible, mi contactor y mi relé térmico. Recuerden que el relé térmico lo tengo acá, que es el contacto auxiliar de este. ¿Ya? Esto es para que vamos acostumbrándonos a leer un plano. Y este es mi mismo fusible que está acá. Vamos al arranque, doy el fusible para que pase la corriente y ya pasó. Le doy arranque desde el pulsador de partida y el motor empieza a girar. ¿Se fijaron? Voy a detenerlo. En este momento el motor está sin andar. Cuando anda el motor en este programa, que se llama KDSIM, se coloca de color plomo y se va a prender una luz piloto, la cual me está diciendo el motor está en arranque. Antes de eso, voy a poner el motor encendido, energizado, voy a cambiar el color rojo. Ya. Ahora sí, damos arranque. Nuevamente, energizamos. Y el motor partió y la luz roja me dice que está funcionando el motor. En caso que yo el motor lo tranco por algo o no se ventila y empieza a calentarse, automáticamente este se va a activar. En este caso yo lo voy a pulsar para que se active. Lo activo y automáticamente se abre aquí, cerrando el paso de la corriente a mi circuito de control, el cual me va a detener el motor. Lo desactivo aquí, doy arranque y empieza a funcionar. Fíjense que está cerrado. Se calentó el motor. ¿Por qué motivo? Activa y el contacto auxiliar me desancla todo lo demás, produciendo que el motor se detenga automáticamente. Así funciona sobre carga ese relé térmico. Ahora, si en caso X hay un cortocircuito, que una de estas líneas, alguna fase o aquí una fase con neutro se topen por desgaste o porque simplemente se juntaron y estos tuvieron temperatura y se juntaron los cables, este va a activar y me va a cortar el paso de la corriente, permitiendo detener el motor automáticamente. Vamos a dar de nuevo, doy de arranque, hay un cortocircuito, se detiene. Así funcionan mis protecciones. Si tienen dudas, preguntas, consultas, no duden en mandarme un correíto o un WhatsApp ahí. Ahora vamos a ver en la sala de motores tenemos un test que pueden contestar y encontrarán la guía para estudiar. Para entrar al test que he subido, instalación de motores y equipo de calefacción. Para entrar acá tengo que presionar ahí, ¿cierto? Y contestar. Recuerden que pueden seleccionar cualquiera de ellas, pero son todas obligatorias. Una vez terminado, ponen enviar y me llegará, puedan ver los resultados en que se equivocaron y todo, pero no pueden volver a contestarla. Tienen solamente una oportunidad para contestar esta guía. Por eso es tan importante que lean la guía, no contesten este test antes de no leer la guía y ver este video. ¿Ya? Así que lean la guía y pueden ir respondiendo cada una de estas preguntas. La primera dice: ¿qué condiciones en un circuito podría provocar un cortocircuito? ¿Qué sucede con un fusible ante la subida de la corriente? ¿Qué se entiende por sobrecarga del motor eléctrico? ¿Por qué es importante que el motor tenga un buen mantenimiento? Y luego que respondan y estén claros, ponen enviar. Eso sería la clase de hoy. Que estén muy bien.